Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Antonio Matamala y soy colaborador de Visitar. Y tengo el privilegio y el honor de estar con vosotros hoy para charlar un poco sobre la pandemia, resistencia y resiliencia vegetal. Nuestra idea es ver cómo las plantas pueden enseñarnos la forma como podemos afrontar la dificultad incluso en momentos tan duros de catástrofes. En nuestra charla de hoy vamos a referirnos a la vegetosfera. Ya hemos hablado en otras ocasiones que nos referimos a ella como un manto nutricio y protector del que obtenemos alimento, cobijo, energía y todo lo necesario para subsistir. Ese manto está dividido, digamos, en masas vegetales de acuerdo con las condiciones climáticas, de altitud, latitud y condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en bosques, selvas, taiga, matorrales, herbazales. Pero más que masas, en este caso vamos a hablar de lo que son auténticas comunidades, porque hay una enorme interacción entre los seres vivos que viven en ese ambiente. Entonces, hay una interacción permanente entre los vegetales y los animales. Los ecosistemas mantienen un equilibrio tras miles y millones de años en los que se ha llegado a un acuerdo con los distintos seres que lo habitan para que ordenadamente, tranquilamente, cada uno busque su subsistencia, pues comiéndose unos a otros, pero de común acuerdo. Cualquier elemento de un ecosistema, si es perturbado, si es, digamos, tocado, aniquilado, si enferma, si se traslada, si emigra, etcétera, va a repercutir en toda la relación que se establece en ese ecosistema. Y las condiciones, por supuesto, pues físicas, o sea, el biotopo, pues tienen muchísimo que ver con su temperatura, sol, etcétera. Pero las características de los ecosistemas es que forman una especie de pirámide en la que la subsistencia de cada cual depende de unas capas anteriores. Concretamente, los vegetales van a ser lo que llamamos los productores primarios. Los vegetales, como sabéis, son capaces de que con pocas piedras, luz, sol y agua consiguen crecer y vivir. Y esa vida suya es la que proporciona alimento a los consumidores, que son los primarios, es decir, los herbívoros que se pueden comer directamente los vegetales, a los herbívoros se les puede comer los carnívoros, a los carnívoros se les puede comer pues un carnívoro más fuerte. En la cadena alimentaria o trófica, por tanto, están los productores, abajo del todo, aquí están arriba, ¿verdad? Pero nos referimos a los vegetales, y luego están los consumidores. El primer eslabón, como hemos dicho, herbívoros, consumen vegetales, el segundo eslabón, carnívoros, consumen herbívoros, y el tercer eslabón, consumen a otros carnívoros. Pero es importante también saber que los detritos, los sustancias de desecho que todos se producen con esta alimentación y esta cadena trófica, pues al final son descompuestos por hongos y bacterias que se llaman descomponedores. Aquí tenemos a unos cuantos descomponedores, ¿verdad? En la fila de arriba, que también se les llama saprófitos, y dividen en sustancias químicas muy simples, pues los desechos de los otros animales o vegetales. Los detritívoros terrestres, pues como los gusanos o como los escarabajos, no son propiamente descomponedores, pero sí que también dividen, analizan a ciertos alimentos que para ellos son necesarios, pero que no dejan de ser pues detritos o residuos de los animales superiores. Ahora que no nos oyen, hablemos de superioridad o inferioridad.
pero son seres vivos con una necesidad perentoria, igualitaria, de conservar su vida. Y también ocurre lo mismo con los detritívoros marinos, pues las estrellas de mar o algunas equinodermos, pues son de alguna manera los animales que están más en la base, que comen lo que los demás desechan. Pero los ecosistemas no son algo simple, sino complejo, no son únicos, sino son muy variados. Aquí parece que es una imagen en la que tenemos que encontrar a Wall-E, pero imaginaros que yo os digo que encontremos a la mosca que está encima del elefante. Bueno, es una broma para proponeros lo abigarrado que es un ecosistema con las plantas y infinitos animales, y aquí no vemos algunos que están enterrados, como lo hemos visto en los descomponedores, que suelen estar fabricando el humus de los suelos. Bien, pero cualquier individuo vegetal debe ser resistente ante las perturbaciones, porque los ecosistemas están permanentemente sometidos a desastres naturales que los amenazan desde siempre, desde que la Tierra se fue formando, pues ya os acordaréis de las glaciaciones que ha habido, de las erupciones volcánicas, de los incendios, de las inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera, que azotan a estos ecosistemas, haciéndoles muchas veces difícil la supervivencia y creando pues muchísimas bajas entre los seres vivos que los componen. Cualquier, digamos, componente, elemento vegetal o animal de estos ecosistemas debe aceptar que puede comer para vivir, pero que también puede ser comido. Una pandemia como la del COVID-19 es una perturbación del ecosistema, pero como nos afecta a las personas, la llamamos catástrofe o tragedia humanitaria, no solamente perturbación. Pero también afecta a la vegetosfera. A modo de ejemplo, fijaros lo que puede suponer de afección de la pandemia. Los confinamientos, por ejemplo, y la falta de trabajo de las personas impide limpiar los bosques. Entonces, se realizan menos viajes aéreos y, por tanto, también se recogen menos datos atmosféricos sobre posibles perturbaciones. Es decir, los bosques pueden ser más susceptibles de quemarse y además no se conoce bien pues cómo van los datos que pueden influir en esos incendios por la falta de mano de obra. También la falta de datos puede repercutir en las labores de vigilancia de las masas o ecosistemas forestales. Eso vuelve a facilitar los incendios y la falta de mano de obra dificulta la extinción de los incendios. Por tanto, se hacen más extensos y peligrosos. Así que nuestra pandemia del COVID está claro que a lo mejor ha hecho algún beneficio porque no hemos utilizado tanto los coches y ha habido menos contaminación, pero también debemos ver las dificultades que ha supuesto para controlar, vigilar las masas forestales, por ejemplo. Pero vamos a relacionar aquí, en este momento, una perturbación que nos parece especialmente importante, que es la del calor, la sequía y el fuego, y que, desgraciadamente, pues se ocupa en las noticias de muchísimos momentos, de muchísimos ecosistemas, que por unas u otras razones, de desertización, de aumento de la temperatura, de descuido, etcétera, pues están suponiendo que millones de hectáreas de bosque, de cultivos, etcétera, se consuman, no solamente muriendo esa parte vegetal, sino también destrozando todos los seres vivos que están, como decíamos, interactuando en él. Recordemos, por ejemplo, por los millones de seres vivos que han muerto pues, en los incendios de Australia, de California, etcétera. Pero no solamente son los incendios lo que preocupa como perturbación. De hecho, la falta de agua, la sequedad, es una especial condición para herir el crecimiento de las plantas, porque es justo lo contrario de lo que ellas necesitan, que es agua, humedad y un clima adecuado. Por tanto, la falta de agua va a suponer
un problema tanto para las plantas como para todos los seres vivos del ecosistema. Aquí hemos elegido los niños del ecosistema humano que está viviendo, de las plantas que están, a su vez, siendo perturbadas por esa falta hídrica. Entonces, ¿qué provoca la falta de agua? Pues, por supuesto, deshidratación, reducción del crecimiento, falta de absorción de nutrientes, detención del metabolismo, no genera energía, incluso la muerte, pero eso tanto en plantas como en cualquier ser vivo. Somos en nuestro 90% agua y por tanto esta falta del elemento es especialmente importante para nosotros. En las plantas además disminuyen o eliminan la fotosíntesis, cierran los estomas, no sintetizan nutrientes, reorganizan su genoma para defenderse en su reproducción. En los niños, pues elegimos algunas de las consecuencias, niños y humanos en general, como son los problemas de salud, la diarrea, infecciones, parásitos intestinales, el abandono escolar, la pobreza o la discriminación de género y desigualdad. ¿Qué hacen las plantas para resistir la sequedad? Ya veremos quizá lo que hacen los elementos vivos de ese ecosistema humanos, ¿verdad? Pero las plantas, llamadas xerófilas, son especialmente hábiles para resistir la falta de agua. Los agaves, los aloes, euforbias, pitas, etcétera, son capaces de resistir mucho tiempo sin agua o de consumir muy poca. Tienen unas adaptaciones especialmente propias. Evitan perder el agua, la acumulan cuando la reciben, la buscan denodadamente o incluso la roban si es preciso, aunque también pueden compartirla. Veamos aquí estas plantas que todos conocemos como cactus, que son los habitantes de los desiertos o de zonas secas, lo que hacen para resistir a esa perturbación de la falta de agua. Pues tienen pocas hojas, o las convierten en espinas o en pelos refractantes blancos que expulsan la luz y el calor. Tienen tallos extensibles, depósitos acumuladores que pueden hacerse más grandes a medida que tienen más agua. Tienen una sensibilidad estomática especial para abrir y cerrar los estomas de acuerdo con que haya menos calor, para evitar la evaporación. Hacen la fotosíntesis en el tallo, por ejemplo, para tener menos superficie de contacto con la falta de humedad. Tienen raíces profundas o extendidas para buscar el agua. Incluso cambian en la respiración de C3, que es la respiración común de las plantas, al 80 y tantos % de plantas respiran con ese procedimiento, al C4, que de momento lo dejamos aquí para tener ocasión quizá de definir más en qué consiste esto, o el CAM, es decir, el metabolismo ácido de las crasuláceas. Es decir, una adaptación no solamente de estructura, sino fisiológica en las plantas para respirar de una manera distinta en ambientes tan secos y calurosos. Además, esta idea de tener estas transformaciones o estos cambios fisiológicos es algo común. Se hace lo mismo en cualquier parte, lo que llamamos convergencia evolutiva. Aquí tenemos a la Euphorbia canariens, que parece un cactus, pero no es propiamente un cactus. Lo que pasa es que tiene también esa capacidad que hemos hablado para adaptarse con espinas, con los troncos especialmente hechos para la reserva de agua, las raíces, etcétera, etcétera, como si fuesen cactus. Ya sabéis también que los cactus pues, es una especie americana, no las euforbias. Las plantas que eliminan esa parte de hojas, pues por ejemplo las de medio hombre, que se llaman así, ¿no? Pues reducen al mínimo todas las hojas que puedan tener, menos esa parte alta que queda ahí como una cabellera, de donde reciben también su nombre de medio hombre. Los árboles carcaj pues se deshacen de las partes terminales de sus ramas para soportar la sequía, y aquí lo vemos también, y bueno, pues es un árbol que parece seco, pero está tremendamente vivo, y las ramas son muy útiles para los nativos,
para hacer los carcaj, por eso el nombre del árbol, esos instrumentos donde se guardan las flechas de los arcos. No creo que ahora se utilicen para eso, pero sí que ha sido especialmente utilizada. Las hojas de la planta guijarro, los litops, solo tienen 2 hojas. Están aquí aplastadas, parecen piedras y solamente han producido 2 hojas, como decíamos, porque han suprimido la parte que podría consumir más agua. Pero hay otras plantas que viven en estas zonas secas, áridas o desérticas, que también tienen solo 2 hojas, pero absolutamente distintas. Aquí las hojas son enormes, son de hasta 18 metros de longitud, el aire las mueve, crean sombras y por eso recogen muchas veces cualquier partícula que pueda haber en el terreno de humedad o el rocío con el que viven. Es una planta extrañísima y en periodo de extinción por ese asunto tan complicado del incremento de temperatura. La rosa de Jericó, la cual conocéis también, pues es una planta un poco despeinada, pero que tiene una enorme resistencia a la sequía porque se ha adaptado perfectamente al ambiente del desierto. La pata de elefante, o palma barrigona, pues todos la conocemos, es esa planta que también está despeinada, pero tiene un porte más mm, look más interesante y tiene ese abultamiento en su base que es pues un depósito de agua, por lo cual también puede tirar de él para vivir bastante tiempo sin ser regada. El Pachypodium de los desiertos tiene lo mismo, esa protuberancia que puede llegar hasta 300 kilos, ¿verdad?, de depósito de agua, como la Adenia glauca, que hace lo mismo, reservar el agua para los momentos de máxima sequedad. Y quizá la planta que es más típica de esta retención de agua sea el baobab, la Dansonia. Todos lo conocemos porque el Principito se encargó de presentárnoslo, aunque no lo presentaba más bien como una planta, digamos, invasora de su planeta. Pero en realidad para determinados nativos es el árbol sagrado por excelencia, es enorme, tiene una forma de botella, parece que fue un castigo divino por esa soberbia que tuvo un tiempo, de que aparentaba, bueno, pues que creía el baobab que era el rey de la creación. Y entonces los dioses le castigaron y le pusieron boca abajo para que aprendiese humildad. Por eso tiene esa forma aparente de botella. Pero en realidad el problema del baobab es que también está extinguiéndose por el exceso de calor. Y lo que ha hecho hasta ahora para sobrevivir es almacenar agua, puede hacer hasta un acopio de 100 y pico mil litros y ha supuesto también desde principios del siglo XX pues una forma de que los nativos hiciesen, ahuecándolo, hiciesen cisternas en su interior, las llenasen de agua cuando tenían esa posibilidad y la conservasen ahí para después ir a través de cubos, pues sacándolo a medida de sus necesidades. Aquí vemos en esa tarea de echar el agua y de sacarla por estos nativos, sobre todo pues en Madagascar. El saguaro tiene unas raíces horizontales muy largas, de hasta 30 metros, y también es una planta que tiene una enorme capacidad de almacenar agua, ¿no? Puede tener hasta 3 metros cúbicos de agua y la coge de los primeros centímetros del suelo, no tiene las raíces profundas, sino extendidas. Aquí, hablando de raíces, nos encontramos, con el sistema radicular de distintos árboles, pero destacamos solamente la profundidad a la que muchas raíces llegan buscando ese bien tan preciado que es el agua. Hay récords dentro de la profundidad de las raíces. Aquí hemos elegido algunas, no se ve en la diapositiva, pero hay un auténtico récord de llegar profundizando hasta los 40, 50, 60 metros, incluso hasta los 68, de 3 árboles, sobre todo, que tienen esa enorme capacidad de,
de crear esas raíces. Estos árboles son el Juniperus monosperma, la Vaccaria aiolova, que llegan hasta los 50 metros de profundidad con sus raíces, pero sobre todo el árbol de los pastores. ¿Por qué se llama árbol de los pastores? Pues aquí no es ningún juego el que han hecho, es que las cabras, pues veis que se suben encima, pues para ramonear, y sus raíces, para conservar y para recoger el agua, tienen el récord, ¿no? 68 metros. Se sabe esta longitud porque a través de un pozo que se excavó en un terreno, pues se encontró que había raíces a esa profundidad. Pero quizá es más curioso el árbol de Navidad australiano, porque aquí no es que trabaje profundizando en la excavación para encontrar agua, sino que ha encontrado un procedimiento de resistencia, pues en cierta medida más fácil, que es robar el agua. Entonces se llaman, como sabéis, parásitos a las plantas que viven pues de la vida de las otras. Este árbol de Navidad australiano es un hemiparásito radicular, es decir, son sus raíces las que buscan, sus austorios terráneos, buscan y atacan cualquier raíz, cualquier elemento que ven por el suelo, lo rodean, lo aprietan, lo secuestran y absorben de esa raíz el agua que la otra planta tiene. Entonces es curioso porque cogen y apretan cualquier elemento que les parezca que es una raíz, incluso pues los cables de teléfono o los cables de electricidad, con lo cual a determinadas empresas que tienen sus sedes en estos terrenos, pues se les va la luz de vez en cuando, y es porque el árbol de Navidad australiano pues está haciendo de las suyas robando agua. Hay ecosistemas riquísimos en agua. Nosotros tenemos la suerte de vivir en Madrid, que como sabéis, pues casi el nombre equivale a fuente, ¿no? A manantiales, a agua y agua buena, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Entonces, consumimos grandes cantidades de agua, no solamente pues para la limpieza, sino para consumo propio, y también derrochamos muchísima. Pero no todos los ecosistemas tienen ese exceso de agua que nosotros tenemos. Entonces, a los ecosistemas humanos les pasa como a las plantas. Es decir, en sitios en los que no hay agua y son muchísimas los países pobres que están en esta situación. Más de 700 millones de personas viven malamente con una agricultura de subsistencia y con falta de agua. Bueno, malviven, queremos decir, pues tienen que ir a buscarla, como las plantas también, la tienen que encontrar a veces en charcos pues tremendamente insalubles, perdón, tienen que recogerla y tienen también que valorarla, porque es tan escasa que para ellos estar hablando al lado de un pequeño lago, pues es uno de los mayores disfrutes. También tienen que guardarla, como hacen las plantas, con sus depósitos, y sobre todo después compartirla, disfrutarla, pues aquí, como vemos, en la limpieza de la ropa. Compartir es lo que han hecho también los árboles kauri del bosque que está en la isla norte de Nueva Zelanda. Aquí vemos un tocón de un árbol que parece que está puesto con vendas. En realidad son sensores que dos ecólogos pues pusieron para descubrir, para investigar qué pasaba y por qué ese tocón, que ya estaba desde hacía muchos años pues prácticamente muerto, no moría, sino que reverdecía. Entonces pusieron esos sensores y vieron que es que estaba recibiendo agua de otras plantas del bosque. Es decir, compartía esa posibilidad, pero quizás no como el árbol de Navidad, sino era más bien receptor de donaciones, digamos, más que ladrón. Compartir es lo que se hace en los ecosistemas sociales en los que se protege y se cuida a las especies, a los individuos, a los elementos más débiles.
el ser humano lo que ha conseguido a través de su inteligencia, de su capacidad, de su adaptación, es precisamente ser capaz de cuidar los animales inferiores, las plantas, tienen una serie de sistemas, como hemos visto, defensivos, pero desde luego no podemos decir que su voluntad sea la de hacer el bien a los demás. Un grado más de soportar la sequedad es el de las plantas pirófilas. Es decir, la palabra dice algo así como que son plantas que se alegran, que tienen adicción por el fuego. Bueno, las llamamos así porque son muy resistentes al propio incendio. Entonces hay algunas que tienen adaptaciones. Por ejemplo, se rodean de una gruesa capa de suber que las protege del elevado calor de los incendios, como pasa con el alcornoque. Entonces, eso elimina una competencia de otras plantas que al no tener esa protección, pues son quemadas en los incendios, con lo cual dejan el espacio libre para el alcornoque. La palmera yatay también tiene esa corteza dura que la protege del fuego, o el pino paraná, que vive pues, en Brasil y Argentina. Es una especie arbórea pionera porque después de los incendios tiene esa capacidad de crecimiento porque los ha resistido muy bien. La araucaria o el pehuen es también una especie muy resistente al fuego y algunas plantas permiten que muera su parte aérea en un incendio, pero rebrotan desde sus bases, por ejemplo el brezo o el ñirre, que se llama también zorro de tierra de fuego, o el chaparro, coscoja, que es la carrasca nuestra española, o el eucaliptus. Son plantas que tras un incendio, tras el fuego, sus raíces brotan incluso con más fuerza porque la parte, digamos, del bosque donde están viviendo, pues ha sido esquilmada y por tanto van a disponer de más luz en cuanto los retoños salgan. La lavándula o el tomillo son plantas que también rebrotan, pero los incendios no pueden ser muy profundos. En caso de incendios, pues más leves. En España, la sabina mora es la especie más resistente al clima árido. Y hay también otras plantas xerófilas que no sacrifican su parte aérea y que no viene de las raíces su fuerza de rebrote, sino que son plantas que sus semillas maduran con el calor. El Pinus contorta, pues es una de estas plantas. Es una especie común en el oeste de América del Norte y posee dos tipos de conos, los femeninos y otros masculinos, con lo que consigue que con el calor algunos de estos conos especiales o especializados pues suelten las semillas precisamente al abrirse con el calor. Y hay otras plantas que están dentro de las pirófilas, pero simplemente es porque se aprovechan de cuando mueren las demás y cuando les queda más luz para rebrotar. El Populus tremuloides o Álamo temblón, pues es una de estas especies que también se aprovecha invadiendo pues el espacio que ha quedado libre de otras plantas que han perecido con los incendios. Los conos de Banksia tienen unas semillas que se sueltan después de un incendio. Aquí vemos como si fuese una cabellera, ¿verdad? Con unas ojos o bocas tremendas, porque algunos pues también se asustan con estas imágenes y hay nativos pues que tienen hacia el Banksia pues una idea mágica de que son elementos monstruosos que les animan o que les vigilan. Pero sobre todo cuando abren esos conos, esas protecciones de las semillas, sueltan el germen que después va a poder crecer. Los árboles hierba y los eucaliptus son también especies que están de alguna manera deseando surgir y buscar la luz después de un incendio. Entonces, en los árboles hierba australianos, hay varios tipos, pero aquí estaría pues la Santorrea australis, veis que tiene una
especie pues de crecimiento en la flor, como como un palo, pero que con una inflorescencia preciosa de miles de flores que le surgen, y protege esa base de su tallo con una especie de faldita, ¿verdad? Pero que es una protección de hojas que impide que el tallo se queme, se quema la hojarasca, y eso permite después que crezca porque ha conservado sus semillas. Esta es otra especie de árbol hierba, la Kingia australis, y ambas especies han supuesto para los nativos australianos un maravilloso recurso porque precisamente por su protección ante el fuego pues han permitido que determinados roedores y insectos como las abejas o escarabajos o otros animalillos del bosque se refugien y puedan sobrevivir después de tragedias del ecosistema como es el fuego. Y además ha proporcionado pues madera y las resinas pues han sido utilizadas para una especie de pegamento, de barniz. Incluso después de la colonización era tal la producción que estos árboles tenían que fueron esquilmados y se han prácticamente convertido en una especie en extinción. Aquí, en un incendio, vemos cómo las hojas del árbol hierba se consumen rápidamente, pero las yemas terminales quedan intactas. Por tanto, tendrán mucha posibilidad de rebrotar. El paulatino crecimiento de los árboles hierba, lo vemos aquí, a los pocos días del incendio, las cápsulas del Banksia se han abierto y empiezan a brotar las semillas. Aquí a las 7 semanas ya tienen una apariencia de hierba, como vemos, y a las 30 semanas, después del incendio, las hojas de estos árboles ya tienen 60 centímetros de altura. Y es en ese momento cuando los eucaliptus empiezan a crecer, a rebrotar de su raíz. Y con esto llegamos a un concepto que es el de la resiliencia, que es la capacidad de los individuos o de los sistemas, de los ecosistemas, para recuperarse. Hemos puesto este ejemplo de resiliencia ante los incendios y hemos visto cómo las plantas son capaces no solamente de resistir la falta de agua, la sequedad o al fuego, sino de rebrotar, de volver a recuperar su estado natural, y eso es lo que realmente supone resiliencia, que puede ser distinta en unos ecosistemas, pueden tenerse más o menos y puede tardarse más o menos en esa recuperación o incluso no tenerse. La resistencia y la resiliencia la representamos aquí con ese muelle y esa idea de que esa maneta roja está empujando a la Tierra, estirando el muelle, es una perturbación, cualquier clase de perturbación, podemos suponer que lo que hace en un ecosistema, representado por el globo terráqueo, es estirar el muelle, subirlo hasta un estado 2 del estado 1, y ahí a lo mejor el equilibrio se puede romper. Y entonces no sabemos si volverá a recuperar su estado natural del estadio 1 o se romperá ese muelle, no tendrá esa capacidad de recuperación y el ecosistema caerá, o el individuo, a ese estadio 3 que supone que es algo distinto. La perturbación puede ser el fuego, puede ser el huracán o puede ser la enfermedad. Aquí, en esta imagen, vemos cómo el fuego ha quemado una parte importante del bosque o de la selva y hay parte que ya se ha recuperado con verdor, que ha formado un prado, pero hay parte que todavía no lo ha recuperado. Es decir, esa parte de bosque va teniendo una resiliencia. Nos preguntamos, ¿llegará a recuperar la apariencia y las condiciones que se ven en el resto de la selva o en el resto del bosque, o quedará simplemente como prado, como una parte de ecosistema distinta, precisamente por esa perturbación que tuvo?
Aquí sí que podemos hablar de una resiliencia total. El desierto, después de la sequedad absoluta que ha tenido durante unas épocas del año, ha rebrotado, las flores han surgido y esto es un auténtico vergel y ha recuperado la apariencia que tiene en los momentos de naturalidad. Entonces, pues los árboles se les ve vivos y se ven los cactus, las pitas, las flores que componen un ambiente, un ecosistema vivo de vegetal. Y, por supuesto, la posibilidad de dar vida a todos los elementos que vivan, que dependan de él. Pero incluso podemos llegar a algo más que la resistencia y la resiliencia. Es decir, hablamos también del crecimiento postraumático. El pedregal, el desierto seco, árido, totalmente destrozado por esa falta de agua, no solamente recupera su estado natural, sino que aquí vemos una eclosión, una forma de vida enormemente exuberante, va más allá de haber recuperado su estado natural. Y eso es lo que llamamos crecimiento postraumático. El trauma ha servido para que ese ecosistema saque sus recursos, los valore más y procure hacer gala de ellos, disfrutarlos como una especie de eclosión de vida. Nuestro sistema humano nos ayuda a resistir. Somos como las plantas, seres vivos que tenemos nuestros procedimientos, nuestros sistemas inmunitarios y un montón de procedimientos también estructurales o fisiológicos para resistir traumas y en este caso, por ejemplo, la pandemia. Pero además tenemos algo que no tienen las plantas. Las plantas poseen la experiencia de millones de años, pero no tienen ciencia. Tienen un sistema de respuesta, de resistencia, que es totalmente eficaz porque a base del ensayo y el error, a base de esa selección natural que han tenido en la evolución, pues han conseguido momentos y situaciones muy eficaces de resistencia. Nosotros esa experiencia no la tenemos, no tenemos esos millones de años, pero sí que tenemos la posibilidad, con la inteligencia y la ciencia, de saber qué es lo que puede hacernos resistir más y qué es lo que puede ayudarnos a la recuperación. Entonces, el cuidado, la atención de los demás, ahí es lo que nuestra especie es fuerte si somos capaces de saberlo hacer. Y eso es lo que nos puede permitir no solamente llegar a recuperar el estado natural que teníamos antes de la perturbación, de la pandemia o de la enfermedad, sino superar unas dificultades, crecer a partir de las crisis. Esto es una capacidad natural, como hemos visto, y que en el ser humano va a depender mucho de la fuerza psicológica que tenga y de toda esa capacidad mental y de técnicas que pueda utilizar para, dentro de lo que es el trauma, obtenga el beneficio de la autoexigencia y del proyecto de una vida mucho mejor. Bueno, a lo largo de esta exposición hemos tenido ocasión de ver algunos conceptos que repasamos aquí. Recordamos, la resistencia es una negación al cambio. Si es para mal, hablamos de defensa, pero si es para bien, pues a veces es prevención o miedo a cambiar para mejorar. La resiliencia es como el muelle que después de estirarse vuelve a su ser. La convergencia evolutiva hemos visto que es ese proceso del que todos participamos, es decir, todos nos copiamos y todos los seres naturales tenemos en cierta medida algo que repetimos tanto seamos vegetales como animales como humanos. El oportunismo, el carpe diem del agua, pues es también la forma como el desierto aprovecha ese momento en el que pues puede tener agua y por tanto se alegra y vive con fuerza. Los cambios morfológicos de las plantas también nosotros los hacemos y
mediante prótesis también que nos permite la ciencia, como respiradores oxígeno, trajes sin combustibles, ortopedia. Pero también las plantas tienen cambios fisiológicos en la respiración, como hemos visto del C3 hacia el 4 del CAM. Pero nosotros también podemos aprender a hacer cambios fisiológicos, por ejemplo, a través de la respiración profunda, y que, si os apetece en otro momento, podemos ver lo importante que es, pues, saber acariciar al nervio vago y conseguir con esa respiración profunda reducir los efectos fisiológicos, pues, del miedo, de la angustia, del estrés, etcétera, con ese cambio de respiración. La estrategia es, por ejemplo, a veces tan rebuscada como que si el fuego es tu enemigo, consigue hacerte su amigo. La saciedad de estímulos, en lugar de la huida, es una terapia que en este momento, como la terapia implosiva, equivaldría al déjate quemar. Es decir, no huyas, no intentes sacarte la flecha del dolor porque está pensada para que se clave más. Entonces intenta que esa flecha salga por el otro lado. Eso lo hemos visto en las películas. Rómpela para que no tenga esa posibilidad de desgarrarte más internamente. Pero sufre ese dolor porque esa va a ser la posibilidad de curación, no el huir, el llorar o el marcharte. La colaboración la hemos visto también, esa unión repartiendo el agua que tienen las plantas y que sobre todo es una característica humana. Y el concepto de crecimiento postraumático, el desierto florido, que no es solo resiliencia, sino eclosión vital.